Muy queridos amigos, ya estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, nos presenta aquel relato en el que Pedro y los otros regresan de la noche de ir a pescar y no pescaron nada. Jesús, caminando por la orilla del lago de Genezaret, ve a Pedro y los otros remendando las redes y limpiándolas, se sube a la barca de Pedro, empieza a predicar a la gente y después le dice a Pedro, echen las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche fuimos a pescar y no pescamos nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Y pescaron tanto que las redes casi se rompían y las barcas casi se hundían. Y Pedro, cuando vio esta maravilla, se pone de rodillas delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús, viéndolo a los ojos, le dice, no tengas miedo, desde ahora te haré pescador de hombres. Sígueme. Qué bello mensaje. Es hermoso este mensaje, contemplar a Jesús que nos pide, que nos muestra que quien confía en su palabra, que quien cree en Él, encuentra aquello que busca. En otros pasajes dice, quien toca, se le abre. Quien pide, recibe. Qué bello es escuchar a Jesús. Me encantó mucho la respuesta que el Papa Francisco dio cuando le dijeron, bueno, Santo Padre, ¿a qué va a México? Y el Papa dice, yo voy a México como un peregrino, como el peregrino de la paz y de la misericordia. Yo voy a rezar con los mexicanos. Qué interesante es contemplar al vicario de Cristo, escuchar al vicario de Cristo que no dice, pues bueno, yo voy a solucionar sus problemas. No, yo voy como un peregrino a rezar con ustedes. El Papa no desconoce nuestras situaciones, no desconoce la violencia, el narcotráfico, la trata, no desconoce la situación que vive México, la violencia que hay en México, no desconoce nada de eso. Pero el Papa no va a México como un mago, no lleva una varita mágica para que moviéndola se solucionen nuestros problemas, se solucionen nuestras situaciones. El Papa dice, yo voy como un peregrino, voy a rezar junto con ustedes para que la oración del pueblo unido a su pastor se eleve a Dios pidiéndole al Señor que nos conceda esto que tanto necesitamos, la paz, la tranquilidad, la concordia, la unidad de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Yo voy como un peregrino. Me imagino al Papa Francisco escuchando y uniéndolo con lo que Pedro dijo hoy, Señor, pues ya pescamos toda la noche y no juntamos nada. Me imagino al Papa Francisco poder decir, pues es que México vive tantas situaciones, tantos problemas, tantos conflictos, y yo como persona, a lo mejor no tengo la palabra justa, el gesto necesario, la acción propicia para que esto se solucione, pero confiando en tu palabra, Señor, echaré las redes de la paz, echaré las redes de la misericordia, echaré las redes del amor y de la unidad, para que este pueblo en ti encuentre la paz que tanto anhela, confiando en tu palabra. Ojalá que hoy al escuchar la palabra de Dios, cada uno de nosotros también reflexione y también se pregunte, ahí en tu familia, en tu comunidad, en tu situación, ¿has sido capaz de decirle, Señor, confío en ti? Vivo esta situación, este conflicto, esta cuestión que está en mi familia, en mi casa, en mi comunidad, en mi trabajo. Esta situación no lo puedo solucionar yo solo, pero confío en tu palabra, confío en tu voluntad. Y es interesante porque en el Padre Nuestro nosotros le decimos, Señor, hágase según tu voluntad. Le decimos que confiamos en su palabra, pero junto con hágase tu voluntad, muchas veces le pedimos, sí, Señor, pero quisiera que se hiciera tu voluntad, pero de esta manera como yo quiero. Entonces, ya no es la voluntad de Dios, es tu voluntad.
Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, confío en tu palabra, es decirle, Señor, pues yo no sé cómo se va a solucionar esta cuestión. Yo voy a poner todo mi interés, mi esfuerzo, mis ganas, mi lucha de todos los días. Le voy a poner todas las ganas. Pero confío en tu palabra que esto de distinta y de muchas maneras se puede solucionar confiando que tú estás conmigo, que tú me iluminas, que tú caminas conmigo y que no estoy solo o sola en esta situación. Confiando en tu palabra, continuaré adelante mi vida, continuaré adelante echándole muchas ganas. Luego Pedro, viendo las maravillas que habían pasado, se postra delante de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Y esto es interesante, reconocerse delante de Jesús como pecador, como pequeño, como necesitado. Aquel que está necesitado recibe ayuda. Aquel que no necesita, pues no se le da ayuda porque no necesita. Por eso nosotros, como cristianos, ante Jesús, también tenemos la necesidad de vernos pequeños, humildes, necesitados de la gracia, de la misericordia, del amor, de la presencia de Dios. Porque si no lo necesitamos, pues Dios no nos va a obligar a estar allí. Dios no nos va a obligar a ayudarnos si no lo necesitamos. Y para eso es necesaria la humildad, la sencillez. Hay mucha gente orgullosa y ensimismada en sí misma que no necesita de Dios, que no cree en Dios, que no le importa a Dios. Y cada uno ciertamente es libre de hacerlo o no hacerlo. Pero tú y yo, cristiano, católico, que creemos en Cristo, si queremos caminar según la voluntad de Dios y queremos seguir viviendo intensamente esta vida que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a decirle lo que Pedro le dijo, Señor, apártate, yo soy pecador. Y seguramente Jesús no se va a apartar de nosotros, al contrario, nos va a decir como le dijo a Pedro, no tengas miedo, vente, yo te haré pescador de hombre. Y eso es interesante y maravilloso darnos cuenta que en la iglesia Jesús llamó no a santos, llamó a gente como Pedro, pecador, vente, yo te haré pescador de hombres. En el credo decimos, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y la iglesia es santa porque su fundador, Cristo, por medio del Espíritu Santo, todos los días la santifica y por medio de los sacramentos nos hace vivir intensamente. Pero también es pecadora porque tú y yo, miembros del cuerpo de Cristo, también somos pecadores. También tendemos a apartarnos de Dios. Pero Dios siempre está ahí con su gracia, con su misericordia para acompañarnos. Y Dios no se aparta de nosotros, sino que nos espera con amor, con paciencia, con ternura, con misericordia. Nos espera, nos busca y quiere contar con nosotros. Que hoy, al escuchar la palabra de Dios, al participar de la Eucaristía, contemplemos las maravillas que Dios hace en nosotros. La maravillosa experiencia de ser hijos amados de Dios y de sabernos discípulos de Él, que Él nos llama a caminar con Él, a no detenernos, a no tener miedo, a seguir echando las redes de paz, de justicia, de misericordia, de amor, a pesar de que parece que todo era oscuro y no se puede sacar nada. Contando con Dios, podemos seguir adelante. Que Dios nuestro Señor les conceda su gracia, su cuidado y su protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso domingo.